Buenas tardes a todos. Señor les bendiga a todos los que nos ven a la distancia, amigos, familia, sean todos bienvenidos, seamos todos bienvenidos a un jueves más de estudio. Si recuerdan, estamos llevando esta serie que le he llamado Tesalónica, una iglesia ejemplar. El objetivo, hermanos, cuando empecé a abordar esta serie, hermanos, es observar cómo el apóstol San Pablo daba muchas gracias a Dios por esta iglesia. La idea de esto es el objetivo de abordar esta temática, esta serie, hermanos, es sacar un provecho para nuestras vidas. De manera particular, en la vida de cada uno de nosotros, pero también en lo corporal, en el cuerpo que somos como iglesia. Como si estuviéramos viendo una radiografía de esta iglesia de Tesalónica para analizar cuál era la razón de su salud espiritual. Si echamos una vista a la siguiente carta, que es la segunda carta a los tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta que el apóstol San Pablo se vio en la necesidad de abordar algunos temas muy importantes, y la razón de ello es porque la iglesia necesitaba aprender de ello. ¿Por qué digo esto? Bueno, mi idea no es idealizar una iglesia como la iglesia perfecta, porque hablando sanamente creemos que una iglesia sana es aquella que sabe abordar sus problemas. Por consiguiente, lo que quiero decir es que todas las iglesias tienen sus problemas, pero había muchas cosas muy buenas que el apóstol San Pablo le agradece a Dios y les echa flores a la iglesia por todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Como yo les decía, cómo daba gracias a Dios que su viaje a esta iglesia no había resultado infructuoso, y cómo él, aún después de haber padecido azotes y maltratos, acusaciones falsas, él aún daba gracias a Dios por todo lo que sucedió, porque vio el fruto de esta iglesia. Entonces, vuelvo a decir, al abordar esta temática, lo que estamos llevando esta serie es sacar un provecho, hermanos. El objetivo es que al acudir a la palabra de Dios y al ver el gozo, ahorita vamos a hablar de esta palabra, que sentía el apóstol San Pablo por esta iglesia, podamos nosotros, vuelvo a decir, analizarnos, y que el Espíritu Santo de Dios nos reoriente, nos redireccione siempre hacia Él, porque este caminar cristiano no se acaba, hermanos, no se acaba hasta que lleguemos algún día a la presencia de Dios. Y vamos a seguir, como les decía, con esta serie. Hoy yo quiero puntualizar un par de cosas que encontré bien interesantes, hermanos. Algo bien interesante que encontré. Y yo voy a estarme deteniendo si quiere tener ahí su Biblia a la mano, los dos últimos versículos antes de llegar al capítulo 3, capítulo 2, versículos 19 y 20. Ahí quiero puntualizar un par de cosas. Y algo como yo veo una aplicación del apóstol San Pablo a esta iglesia en los versículos también finales del capítulo 3, que serían 12 y 13. A ver que vamos a sacar un muy buen provecho a esta enseñanza, y oramos para que el Señor bendiga. Señor, bendice esta tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que como tu Espíritu Santo, Señor, que ha sido prometido, que venga una vez más a nuestras vidas y escudriñe nuestras mentes y nuestros corazones y nos enseñe, Señor, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Así que pedimos, oh Dios bendito, que tú, Señor,
seas con cada uno de nosotros, en los diferentes lugares, a la distancia, cada persona que hoy escucha este estudio bíblico de tu palabra santa. Señor, bendice tu palabra una vez más por los méritos de Jesús. Amén. Dice estos versículos. Sí, dice estos versículos, como les decía. Sí. Versículos 19 y 20 de capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. La mayoría de las Biblias, la Biblia Reina Valera, dice ausencia de Pablo de la iglesia. Esta carta que nosotros vemos, el apóstol San Pablo la escribió, algunos historiadores dicen que probablemente quizá unas cuantas semanas, no más de un mes, después de haber estado en esta iglesia en Tesalónica. y el apóstol San Pablo escribe, como yo decía en el jueves anterior, él está preocupado porque no pudo durar mucho. Si recuerdan, yo mencionaba solamente 3 sábados. Dice que estuvo por 3 sábados en las sinagogas de ellos enseñándoles, y muchos se convirtieron al Señor, pero tuvo que salir huyendo porque los que no se convirtieron se opusieron a la enseñanza del apóstol San Pablo y le armaron un alboroto ahí en Tesalónica, de tal manera que Pablo tuvo que salir huyendo. Entonces, vuelvo a decir, unas cuantas semanas después, él escribe esta carta, que él desea volver a esta iglesia, pero menciona ahí que el enemigo, dice, Satanás, se nos opuso y no pudimos llegar. El versículo 18 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Qué interesante, ¿no? El apóstol San Pablo, después de decirles que quiso ir a visitarlos, la razón dice que no pudo llegar es porque hubo oposición. Y él dice claramente demoníaca. Dice que el diablo, el versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice. Hubo estorbo. Él interpreta probablemente ahí adversidades diferentes, quizá humanas por parte de personas, o no sabemos exactamente, pero él dice que hubo adversidad demoníaca, el diablo se nos opuso. Pero aprovecha para decirles, lo importante que el apóstol San Pablo quiere es animar a la iglesia a que sigan adelante. Y les dice de esta manera, esta es la forma en que él los exhorta y los anima a seguir adelante. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Una esperanza, la palabra esperanza se refiere, la misma palabra lo dice, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Y qué es lo que yo espero de ustedes? ¿O cuál es mi gozo o corona de que me gloríe? Son palabras muy interesantes. La palabra corona, en el tiempo en que el apóstol escribe, había más de un tipo de coronas a las que se puede referir. La que él estaba hablando es esa clase de estímulo o premio que obtiene un deportista después de haber participado. ¿Qué hace un deportista para participar en cualquier competencia? Bueno, el deportista se prepara con tiempo, hace ejercicios previos, se cuida su salud, se abstiene de muchas cosas, se da la tarea de muy temprano salir a ejercitarse y estar en forma constantemente. Él cuida su cuerpo, un deportista, aquel que participa en cualquier clase de competencia. Cuando el deportista, aquel que participó, obtiene un buen lugar o es el ganador, se les entregaba en aquel tiempo una corona que significaba un triunfo, que significaba
todo eso significaba el esfuerzo que se había hecho, el trabajo previo, eso significaba la corona. No, aunque alguien le regalara, se encontrara por ahí una corona, no tenía el mismo precio, no tenía el mismo valor de una corona que se había ganado con su propio trabajo, con su propio esfuerzo. El apóstol San Pablo está diciendo que ellos, que los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica, para él significan ese premio, una corona. Dice, ¿cuál es mi esperanza? Bueno, mi esperanza en ustedes, dice, ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona. Dice, ¿qué es lo que espero obtener? ¿Qué es lo que espero ganar? A eso se refiere una corona. ¿Cuál es el premio que yo espero obtener? Pues ustedes mismos. Pero fíjese que menciona esperanza o gozo o corona. ¿Qué es lo que estoy esperando de ustedes? ¿O cuál es mi gozo? Esta otra palabra que aparece aquí, muchas de las veces la podemos confundir con algo que es muy parecido, alegría, felicidad o placer. Sin embargo, el gozo se distingue de estas tres cosas que mencioné, de la felicidad, de la alegría y del placer, en que no dependen de cosas externas. O sea, el gozo no depende de lo que esté pasando de manera externa o lo que esté pasando por fuera en mi vida, eh, ya que el gozo se puede y se debe de tener aún en los sufrimientos, es decir, algo externo pudiera ser los sufrimientos y la felicidad, la alegría y el placer se obtienen de algo externo, de tal manera que si se está pasando por alguna tribulación o por alguna sufrimiento, se acaba la alegría, se acaba la felicidad y se acaba el placer de manera momentánea. Sin embargo, el gozo se puede y cada cristiano lo debe de tener aún en medio de los sufrimientos. Entonces, el apóstol San Pablo, haciendo memoria de que a él le tocó un esfuerzo enorme estar con estos hermanos de Tesalónica, él dice, mi gozo, aunque haya sido bien difícil llegar a ustedes aún en medio de tribulaciones y de oposición, mi gozo y mi corona son ustedes, mi premio, mi mayor premio. El término gozo, en su más estricta forma, decía hace rato, entre tres cosas está que se distingue de la felicidad, de la alegría y del placer. Sin embargo, el gozo en algún momento puede significar placer, pero no externo. No algo que está gobernado por las circunstancias. El placer, en este caso, del apóstol San Pablo era ver que los hermanos en Tesalónica seguían firmes en la fe. Por eso él hace esta pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿Cuál es mi placer? Aunque haya sido azotado, aunque me hayan atacado, aunque me hayan difamado porque decían que el apóstol San Pablo era un mentiroso y que solamente levantaba problemas cuando le armaron este alboroto. El apóstol San Pablo mira todo esto y dice, no me importa todo eso que sucedió, porque yo guardo la esperanza en que ustedes van a ser el fruto de todo ese esfuerzo, porque ustedes son mi corona, porque yo me gozo, yo tengo placer, aunque pasé por circunstancias difíciles, yo tengo placer de ver que ustedes siguen firmes en la fe. Hoy día pudiéramos encontrar una aplicación bien interesante en todo esto, hermanos. Dicen que en cierta ocasión, bueno, más bien, había un pastor en la antigüedad que, que cuando se refería a las personas que le había tocado de alguna manera enseñarlas, disipularlas, que hubieran sido sus ovejas, decía él que sentiría un gozo extra
cuando llegara un día a la presencia de Dios, para él sería un gozo extra, ¿no? Como si se le pudiera añadir un gozo extra al finalmente llegar a la presencia del Señor. Pero él decía de esta manera, sería un gozo extra al llegar a la presencia de Dios y encontrarme con alguno de ustedes, decía él. Ese era un gozo extra, que eso apuntaba, no importaba los sufrimientos. Nosotros los pastores sabemos que, que las personas con las que nos toca compartir la palabra, nuestras ovejas, nuestra congregación, todas las personas pasan por sus propias situaciones difíciles y sufrimos juntamente con ellas. El pastor Damaso Aro dice, cuestan nuestras lágrimas, las iglesias cuestan nuestras oraciones y cuestan nuestras lágrimas porque nos acercamos a Dios de esa manera. Y al ver que una persona tiene un sufrimiento y tiene una situación difícil aquí, un problema, pues nos dolemos junto con ellas. Sin embargo, este pastor decía, va a haber un gozo extra cuando yo llegue a la presencia de Dios y me encuentre que ustedes también pudieron llegar, que también ustedes permanecieron fieles. Esa es mi esperanza. Es como como el apóstol San Pablo decía, ¿cuál es mi esperanza o gozo o corona? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Y en qué me gozo? ¿Y cuál va a ser mi premio? Pues verlos a ustedes. Y termina diciendo, dice, de que me gloríe. La palabra gloriarse, el término gloria es cuando hablamos de cosas sumamente importantes que resaltan la importancia de algo. Por ejemplo, la gloria de las naciones. La gloria de las naciones es lo que se sabe de ellas, ¿no? Las naciones que han sido naciones conocidas por ser grandes naciones de guerreros, su gloria es esa, que son grandes guerreros, se les conoce. Por eso, lo más importante de esa nación es como añadirle importancia. Y el apóstol Pablo se está refiriendo a ellos, a esta iglesia. Yo en eso me voy a gloriar. Eso es para mí la gloria, el premio enorme. Es eso, que ustedes siguen adelante. El apóstol San Pablo está muy alineado con el pensamiento que Juan también decía. Usted puede leer en la tercera carta de Juan, pues nomás es un capítulo, tercera de Juan, el versículo 4, dice, no puedo yo tener un gozo mayor que el oír que mis hijos siguen la verdad. Juan les escribe y dice, no hay mayor gozo para mí, no hay mayor placer, no puedo sentir mayor alegría si pudiéramos compararlo, que hace rato estábamos diciendo que la alegría y la felicidad dependen de cosas externas, pero es como si no hay mayor regocijo para mí el saber que mis hijos siguen en la verdad. Para mí no hay mayor gozo, no hay mayor regocijo que este. Y el apóstol San Pablo era lo mismo que le estaba diciendo. No importa los sufrimientos, no importa lo que haya sucedido. Mi esperanza y mi gozo y mi corona, en lo que yo me glorío, es que ustedes siguen adelante. El versículo que sigue termina diciendo el apóstol San Pablo, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Es como haciendo memoria, si recuerdan, hace un par de jueves yo estaba diciéndoles que el apóstol San Pablo decía de los tesalonicenses que no era necesario que él hablara mucho acerca de ellos, porque dice, porque todos conocen acerca de su fe y cómo aceptaron la palabra de Dios. Lo estuvimos viendo en el capítulo 1, versículo 7, dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar la fe de ustedes se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos necesidad de hablar nada. Esa era la gloria de él.
lo que se decía, mira, esta iglesia que visitó el apóstol San Pablo, esta iglesia que el apóstol San Pablo estuvo enseñando por algún tiempo, siguen en la verdad. Mira cómo han crecido. Se decían muchas cosas. Eso es lo que se decía, lo que se hablaba. Es muy parecido, si recuerdan, a lo que estuve compartiendo en otra ocasión acerca de la fama de Jesús. Lo que se decía, lo que se oía de lejos, lo que las personas hablaban, la importancia de ello. El apóstol San Pablo dice, para mí esa es mi gloria. Ustedes son mi gloria, ustedes son mi gozo, mi gloria y mi gozo. No hay no hay cosas más importantes para mí, ni mayor placer. Ustedes lo son. ¿Y cuál es una aplicación, hermanos, que podemos encontrar en este pasaje bíblico? Porque estamos hablando mucho de lo que Pablo decía y de lo que era esta iglesia. Para cualquier pastor, familia, amigo, usted que me escucha, para cualquier dirigente de fe, religioso, si usted quiere llamar, el mayor gozo, el mayor deleite, el mayor placer, mayor regocijo que puede haber después de habernos dado a la tarea de compartir uno y otro mensaje y cómo no, prepararnos y estudiar la palabra de Dios, el mayor deleite y mayor gozo, mayor regocijo es que las personas sigan la verdad, que las personas decidan creer en el único Dios verdadero y seguirlo, que aún en medio de los dolores, de las tristezas y de las muchas circunstancias que a todos nos llegan en algún momento, las personas, porque creyeron con fe, porque verdaderamente en su corazón y en su mente ha sido formado Cristo, el mayor gozo, el mayor deleite, placer de un pastor es como decía Juan, que sus hijos sigan en la verdad. Que aquellos a quienes hemos enseñado, hemos instruido, sigan en la verdad. Que tienen sus flaquezas, claro, todos los tenemos. Que de repente, como dijo alguien por ahí, tenemos nuestro resbalón, claro que sí. Pero nos levantamos y nos pegamos una sacudida y seguimos adelante con la ayuda de Dios, no confiando en nuestras propias fuerzas. Claro, hay flaquezas, hay problemas, pero ver que siguen en la verdad, que siguen avanzando. Yo doy gracias a Dios por usted que me está viendo. Yo doy gracias a Dios por cada persona que conozco y que sé que de alguna manera le está llegando el mensaje, le está llegando este video. Yo doy gracias a Dios porque he visto crecimiento en usted. Nosotros los pastores donde quiera andamos viendo, como decía un amigo mío, con ojos de chícharo. ¿Cuáles son los ojos de chícharo? Es como cuando queremos ver algo bien, como que abrimos y cerramos los ojos, ¿no? Con ojos de chícharo viendo que están creciendo. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, usted cree que está atorado y que cree que no ha crecido, pero yo me he dado cuenta que usted está creciendo espiritualmente. El apóstol San Pablo decía, como yo también digo, mi mayor gozo es que usted siga en la verdad, que usted sigue con el deseo de buscar a Dios. Tesalónica, una iglesia ejemplar, porque se dio a la tarea de seguir creyendo y seguir buscando a Dios. Y termina el apóstol San Pablo, vuelvo a decir, esta es la última palabra. ¿Por qué el apóstol San Pablo se da tanto a la tarea de echarles flores y decirles que son el mayor gozo? Fíjese bien cómo termina este capítulo, el capítulo 3, que son el versículo 12 y 13. Y el Señor, fíjese bien, esta es una oración que el apóstol San Pablo hace antes de empezar el capítulo 4. Es una oración, dice, y el Señor los haga crecer y abundar en amor, fíjese, en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Fíjese bien la palabra o las palabras que utiliza, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para el apóstol San Pablo, fíjese bien,
lo que vemos en estas palabras que él dice, el vínculo del amor es el que nos afirma para la venida del Señor. La forma de afirmarnos, dice, porque esa es su oración, que el amor, dice, oro para que el amor esté presente en ustedes para con unos y para con otros, y que de esta manera sean afirmados, o pudiéramos decir, confirmados sus corazones irreprensibles, que no haya reproche, que no haya tacha, irreprensibles en santidad delante de Dios. Sé que el apóstol San Pablo, la palabra de Dios nos está diciendo que cuando observamos ese comportamiento entre uno y otro y para con todos, cuando observamos ese comportamiento de amor, para él, la palabra de Dios nos está diciendo que es lo mismo que guardar y vivir la santidad. Conozco un pastor, el pastor Samuel Pérez, a algunos les tocó, es un pastor de Puerto Rico, de la iglesia del Nazareno, y cuando él le preguntaban qué era la santidad, decía, para mí la santidad es amar a Dios y al prójimo, como a sí mismo. La palabra de Dios aquí en 1 Tesalonicenses nos está diciendo que una forma de permanecer irreprensibles y ser afirmados en amor y en santidad, porque aquí lo está diciendo, que seamos irreprensibles en santidad, es guardando ese vínculo, esa unidad. La palabra vínculos puede significar también unidad, lo que nos une, el vínculo que tenemos, la unidad que hay, es el amor. Y no es para menos, no es para menos el amor. Algunas veces cuesta trabajo amar a las personas, yo lo sé. Algunas veces somos difíciles de amar y ese es el reto, que amemos así como Cristo nos amó. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo mostró? Pues en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es una aplicación de esto? Que Él no se esperó a que fuéramos buenos. Él no se esperó a que fuéramos merecedores de su amor y del sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque dice, Dios muestra su amor. La manera en que Dios muestra su amor hacia nosotros es que, siendo aún pecadores, Cristo es el elegido por Dios, el ungido, el Hijo de Dios, murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor espera que nosotros observemos, porque los hijos de Dios se parecen a su Padre. Y lo que el Señor espera en sus hijos es que se comporten como Él. ¿Cómo? Amando como Cristo nos amó. Cuando amamos a las personas, aun con sus muchos defectos y con sus dificultades para amarlos, ¿por qué no decirlo? Porque algunas veces somos difíciles de amarlos, decía hace rato. Cuando amamos de esa manera, usted se va a dar cuenta cuánto creció. Que usted ha sido capaz, por la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, perdón, ha sido capaz de amar a una persona que es difícil de amar. Usted entonces, cuando ame a las personas de esa manera, usted está experimentando el amor mismo de Dios implantado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo, vuelvo a decir, Dios el Padre no esperó a que fuéramos buenos o que fuéramos merecedores para entonces amarnos. Porque yo pudiera decir, algunos de nosotros pudiéramos decir, es que ¿cómo voy a amar a quien usted guste y mande? A esa persona que quizá usted tenga en su mente. ¿Cómo lo voy a amar si es tan difícil de amarle? Yo lo voy a amar el día que venga y me pida perdón. Yo lo voy a amar el día que acepte que se equivocó. Yo lo voy a amar el día que deje de comportarse, una y mil pretextos para decirlo, que son válidos porque los sufrimientos son reales. Pero el Señor, la palabra de Dios nos dice, termina el apóstol San Pablo, la manera en que vamos a ser afirmados, pudiéramos decir confirmados, nuestros corazones de manera irreprensible, que no haya reproches, pues que no haya mácula, que no haya nada en contra nuestro, es guardando ese amor, vivir esa santidad.
No necesitamos religiosidad, hermano. Usted que me escucha, yo no predico religiosidad. Dios no nos ama ni nos promete un día llevarnos a su presencia por religiosidad, porque hagamos esto, porque hagamos lo otro. No, no es eso. Pero lo que el Señor espera en nosotros es esa transformación y Él la obra. Esa santidad se va a observar el día en que usted y yo y que aquellas personas que le rodean nos podamos amar, aún con nuestras dificultades, que podamos aceptarnos, que estemos dispuestos a ayudarnos aún en medio de las dificultades. Eso es observar verdadero amor. Ve entonces por qué el apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses les echa tantas flores a esta amada iglesia, porque él observó que ellos estaban dispuestos a hacer esto. Y para que ellos fueran afirmados, les dijo, ocúpense también de esto, de amarse los unos a los otros. Por eso, ustedes son mi esperanza, son mi gozo, son mi corona. En ustedes mi gloria son ustedes. Me regocijo de escuchar lo que se dice de ustedes. Pero también hagan esto, ámense unos a otros. Y ese mensaje, familia, hoy también es para nosotros. Lo fue en algún momento para la iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar. ¿No quiere usted también ser una iglesia ejemplar? Muchas personas, yo me he dado cuenta que más, no solamente la congregación de Morelos, acá la colonia Morelos, recibe este mensaje. Yo sé que otras personas más, usted también es parte de la iglesia. La iglesia no es el edificio o las cuatro paredes que encierran un espacio. La iglesia somos las personas, las que seguimos a Cristo, y hay una iglesia universal. Usted es parte de la iglesia también. Usted también lo es. ¿No le gustaría ser parte de ser como esta iglesia ejemplar, que en medio de la tribulación estuvo dispuesta a creer al punto que el apóstol San Pablo se sentía regocijado, se sentía gozoso, sentían que eran su premio, porque creyeron con fe, porque estuvieron dispuestos a seguir creyendo? Y el apóstol San Pablo nos dice hoy a nosotros, ocupémonos del amor también. Ocupémonos de amarnos los unos a los otros. Mire, estoy terminando desde hace como 5 minutos, ya voy a terminar. Yo no voy a ser la persona que le va a decir a usted, tú tienes razón y tienes derecho a sentir este rencor, tienes derecho, tienes razón para sentirte lastimado. Yo no voy a hacer eso porque yo busco su bien. Y si yo hago eso, lo único que voy a hacer es acentuar su dolor, como si usted tuviera una llaga, una lastimadura, y yo le pusiera el dedo así, más le voy a lastimar. Lo que yo deseo es que esa herida cierre, porque yo deseo que un día nos veamos en la gloria. Yo quiero llegar a la gloria del Señor y yo quiero que allá nos veamos y no quiero que eso le estorbe. Yo deseo que usted ame para que eso ya no le estorbe, pero ame de verdad. Ame de verdad. Pídale, cree que necesita que el Señor le ayude. El Señor lo ayuda. El Señor nunca nos pide cosas que no podamos hacer. Si el Señor, por medio de su palabra, por medio del apóstol San Pablo, nos está diciendo que nos amemos los unos a los otros y que de esa manera seamos confirmados y que de esa manera guardemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, si nos lo está pidiendo es porque sabe que Él está dispuesto a ayudarnos en la parte que nosotros no podemos hacer. Familia, amigos, yo deseo ardientemente que usted crezca en amor. Yo deseo sentirme como el apóstol San Pablo, que al ver su vida transformada, usted sea mi gozo, usted sea mi corona,
Esa es mi esperanza, también como el apóstol San Pablo. Bendiciones familia, bendiciones amigos. Estamos despedidos y voy a orar antes de terminar para que el Señor le bendiga a usted y me bendiga a mí también. Claro que sí, Señor, bendícenos. Bendice a todos aquellos que a la distancia han observado con paciencia, Señor, esta tan sencilla y corta enseñanza, Señor. Bendice cada familia representada, Señor. Hoy yo pido por nuestra congregación, pero también pido por todos aquellos que nos observan a la distancia. Considera, oh Dios, sus sufrimientos y sus pensamientos. Considera su sentir, Señor, y haz, Señor, en cada vida, en cada familia representada, haz conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Enséñanos, ayúdanos a avanzar, a amarnos los unos a los otros, para que así seamos confirmados y observemos esa santidad que tú demandas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por los méritos de Jesús. Amén. Les recuerdo, les pido, yo sé que hay muchas peticiones, he estado escuchando las peticiones que hay en los devocionales y les recuerdo, oren por mi hermano Gerardo. Ya cuando esté por acá y que tenga más noticias yo se los hago saber, pero les pido que oremos por mi hermano Gerardo. Nos vemos el domingo con la ayuda de Dios para domingo presencial y les decía, vamos a platicar para ver si ya regresamos a nuestros jueves presenciales de estudio. Oportunamente les voy a avisar, vamos a platicar antes, quiero conocer el deseo y el sentir de la mayoría para la iglesia local. Señor, nos bendiga a todos, estamos así, despedidos. Bendiciones.